Buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Las medidas cautelares. Acá, Marianela Ledesma nos trae una importante aporte sobre el método en el proceso, el proceso judicial como método. Miren, sobre todo es aplicable para los procesos por audiencias que están regulados en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Es un método, una guía para la acción de debate para que los litigantes en igualdad de condiciones expongan sus pretensiones y defensas bajo una dinámica dialéctica. Dialéctica, recuerden ustedes, esta ley de la contradicción de la dialéctica. Posición, oposición, tesis, antítesis, afirmación, negación. Entonces, es un método de debate para que los litigantes en igualdad de condiciones expongan sus pretensiones y defensas bajo una dinámica dialéctica en la que el actor deducirá su tesis en la demanda y el demandado su antítesis en su contestación. Y el juez arribará a la conclusión que expondrá en su sentencia, que vendría a ser la síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Y acá hemos puesto entre paréntesis desigualdad compensatoria en la nueva Ley Procesal de Trabajo, porque recordarán, colegas, que el principio protector consagrado en el artículo 23 de la Constitución también tiene una expresión procesal. Y en esa expresión procesal lo que se trata es que el trabajador tenga más herramientas para defenderse frente a otra parte que es mucho más poderosa que él, ¿no? Esto es las presunciones como la presunción de laboralidad, la inversión de la carga de la prueba de oficio, el rol protagónico del juez en el proceso, entre otras alternativas y instrumentos que le otorga la nueva Ley Procesal de Trabajo para que esta desigualdad compensatoria permita pues una defensa equilibrada entre ambas partes, ¿no? Entre una parte poderosa, una parte débil, puedan litigar en igualdad de condiciones. Justificación de la medida cautelar. En toda actividad procesal, colegas, conformada por una suma de actos y de tiempos, media un lapso en cuyo interín pueden generarse situaciones que frustren las expectativas del accionante y la eficacia práctica de la sentencia. De ahí que se justifica la justicia cautelar. Y más aún, tratándose de pretensiones cuyo carácter es alimentario, en el caso de los petitorios de los trabajadores, beneficios sociales, reposición, entre otros, ¿no? Entonces, está de por medio pues la remuneración, el pan de cada día, de ahí la urgencia en su, por lo menos, tutela cautelar. La problemática, según Juan Monroy, recordarán ustedes que lo que se presentaba antes y que el Código Procesal Civil y también la nueva Ley Procesal de Trabajo pretenden evitar. Si bien hay actividades que se realizan bajo un tiempo, los plazos previstos para su realización no se cumplen. Esto provoca que muchos se pregunten ¿por qué debo cumplir con mis obligaciones jurídicas si la sociedad premia al incumplido con un proceso de reconocimiento del derecho tan largo, complicado y moroso que, en la eventualidad que alguna vez me den la razón, de seguro que habrá desaparecido el interés por tal satisfacción? Inclusive no habrá patrimonio que embargar. Vemos pues que en esta asociación de tiempo y proceso, el incumplimiento por parte del obligado es inmediato, pero la eficacia sustantiva de la sentencia es inmediata, o sea, mucho más larga la decisión de los jueces y mientras tanto tenemos una urgencia por parte del pretensor. Entonces, lo que se trata es, con la justicia cautelar, resolver esta problemática.
Y el Código Procesal Civil nos trae la solución legislativa y también la nueva Ley Procesal de Trabajo aplicado a la realidad del mundo del trabajo. El legislador ha creado un mecanismo procesal llamado medida cautelar para evitar esos fraudes y conseguir la efectividad de la resolución judicial puesta en peligro por la propia duración del proceso. Periculum in mora, ¿no? Finalidades de la medida cautelar. Las medidas cautelares no tienen más sentido que el prevenir el periculum in mora. Vale decir, la demora, la duración del proceso. La tutela cautelar urgente se entiende a una razón de urgencia a fin de impedir la frustración del derecho invocado por el solicitante, siempre que en el proceso se acredite la probabilidad de su existencia. Este cálculo de probabilidades que debe realizar el juez, que más adelante vamos a estudiar. Bien, la finalidad de la medida cautelar, entonces, la tutela cautelar tiene como fin garantizar, colegas, el resultado de la pretensión principal. Empero comprende un proceso autónomo que puede ser aceptada o rechazada según su contenido y urgencia, ¿no? Tampoco no es que porque se presenta la medida cautelar automáticamente va a ser aceptada, va a ser amparada. También hay requisitos y elementos que debe de contener para que el juez se convenza que en realidad, en este caso, merece, pues, tutela cautelar y otorgarle la medida cautelar que solicita el peticionario. El objeto, entonces, de la medida cautelar, según Braque, el objeto de la medida cautelar es asegurar la seriedad de la función jurisdiccional, con la finalidad de impedir que su actuación se reduzca a una tardía e inútil expresión verbal o una vana orientación de lentos mecanismos destinados a llegar siempre demasiado tarde. Hay un fin público, entonces. Sin embargo, también deben merituarse, valorarse, los intereses privados de los litigantes, presuntos titulares de un derecho subjetivo material que eventualmente puede ser actuado ante la jurisdicción y que merece ser amparado hasta que se resuelva mediante la sentencia su resultado, un fin privado, un fin público y un fin privado. Es importante, y este fin público nos interesa a los jueces y a las juezas del Perú, porque ¿de qué vale una sentencia muy bien fundamentada, motivada, que si al momento de su ejecución ya no hay patrimonio que embargar, ya la empresa no existe, o se fugó el empleador, no aparece? Entonces, para evitar ese tipo de contrariedades y deslegitimar la función de administración de justicia, es que la medida cautelar resulta muy útil para otorgarle este fin privado que solicita el peticionante, pero también un fin público de que la gente crea en la justicia, porque se hace justicia eh, eh, provisionalmente con la medida cautelar. Entonces aquí tenemos estas diferencias entre medida cautelar y medida anticipada, que es importante que ustedes lo conozcan, porque las medidas anticipadas tienen otras finalidades que la medida cautelar, ¿no? La medida cautelar es asegurativa, mientras que la medida anticipada anticipa los resultados de la sentencia. Bien, entonces tenemos que la medida cautelar se satisface con la apariencia del derecho, esto es, no requiere de un conocimiento profundo de la materia controvertida y el peligro en la demora. Es fundamental para otorgarlo. Medidas anticipadas, la medida temporal sobre el fondo, esto es, adelantar la decisión que se va a emitir una sentencia de mérito, adelantarla con la medida cautelar. Y es por eso que se plantean las medidas innovativas, ¿no? Las medidas innovativas es una obligación de hacer, de dar, también de no hacer por parte del demandado. Por ejemplo, el demandante está pidiendo reposición, la sentencia final, después de todo un proceso que puede inclusive recorrer 2 instancias y luego también irse en casación, al final se logra que quede como cosa juzgada en la orden de reposición en el trabajo. Entonces, esta medida innovativa tiene esa finalidad de anticipar el resultado de la sentencia final mediante una reposición provisional. Esta reposición provisional podrá anticipar los resultados de la sentencia final con autoridad de cosa juzgada
no obstante de que ha transcurrido varios meses o de repente años en emitir. Entonces, esta es una de las diferencias entre la medida cautelar y las medidas anticipadas. Tenemos otras. El objeto no suele identificarse con el objeto de la pretensión, ¿no? Por ejemplo, el objeto de la pretensión es que me paguen 100.000 soles de beneficios sociales, pero la medida cautelar no está pidiendo que le adelanten el pago de los 100.000 soles, está pidiendo el embargo en forma de inscripción de un inmueble que pertenece a la empresa demandada, ¿no? Nada más, garantiza el cobro de los beneficios sociales cuando ya la sentencia tenga la calidad de cosa juzgada. Ingrese a ejecución. Las medidas anticipadas requieren el acopio de los elementos indispensables para provocar en el juez un mayor grado de certeza acerca de la existencia del derecho, debiéndose además acreditar la alta probabilidad de un perjuicio irreparable. Esto es también que el juez tiene que cuidar, ¿no? No vaya a ser que por adelantar la decisión final a través de una medida cautelar anticipada cause pues un daño irreparable al demandado, ¿no? También hay que cuidar estos extremos que eh, podrían causar una injusticia, ¿no? Entonces, la medida cautelar está encaminada a resguardar las probabilidades de materializar la sentencia, buscar asegurar la eficacia práctica de la sentencia, tiende a evitar que la justicia no se torne ilusoria luego de dictada la sentencia, pero no satisface la necesidad de justicia por el tiempo que dure hasta que se sentencia, ¿no? Puse el ejemplo del embargo en forma de inscripción, ¿no? Solamente tenemos asegurado el cobro de los beneficios sociales con ese inmueble, pero no hay más. Lo que quiere el trabajador es dinero contante y sonante, ¿no? También para pagar a los honorarios de su abogado. Pero esto se logrará ya en ejecución de sentencia, pero tendrán la tranquilidad de que esa pretensión dineraria de obligación de dar suma de dinero mediante el reclamo de beneficios sociales, compensación por tiempo de servicio no pagado, la gratificación pagado de menos, no se le ha pagado las vacaciones, entre otros beneficios sociales. En cuanto a las medidas anticipadas, es primordial la asimilación y coincidencia entre lo reclamado y lo anticipado. Tiene que haber una congruencia. No se puede otorgar una medida anticipada que no esté relacionado, que no corresponda, que no tenga correlación con la pretensión demandada. La resolución anticipatoria procura que quien aparece como titular del derecho transite el proceso gozando de esto. Es el caso de la pretensión única en el proceso abreviado de reposición. Entonces, todo el tránsito de las etapas del proceso y de las instancias eh, eh, se desarrollarán con el tiempo que dure, pero el demandante estará gozando pues del trabajo, ¿no? Ha logrado que su medida anticipada sea acogida por el juzgado y se ordene al empleador la reposición provisional, transitoria, hasta la decisión final. Ahora, puede ser que la medida cautelar se caiga porque la sentencia de primera instancia resulta infundada, la demanda, y es confirmada por el superior, entonces perderá el empleo provisional que tuvo en un primer momento. Pero el empleador no se perjudicó porque el trabajo que desarrolló esta persona le sirvió para sus procesos productivos, para cumplir con sus metas de utilidades, es decir, aprovechó el trabajo del demandante. Entonces también tenemos las medidas autosatisfactivas, que son las medidas autosatisfactivas o también autosatisfactorias. Es un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota, de ahí lo de autosatisfactiva, con sus despachos favorables, no siendo necesario una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento, no constituye una medida cautelar. Certeza suficiente y el peligro de frustración del derecho que lleve a generar un daño irreparable, ¿no? Esto es las sentencias autosatisfactivas, que también podemos utilizar el ejemplo de la reposición provisional para este tipo de medidas.
Acá tenemos una diferencia entre la medida cautelar y el proceso ordinario, o sea, el proceso de conocimiento versus una anticipación de la decisión final con la medida cautelar autosatisfactiva o anticipatoria o también garantizadora, ¿no? La medida cautelar que solo tiene por finalidad garantizar la ejecución de la sentencia. Entonces, es interesante hacer la distinción entre el proceso cautelar y el proceso de cognición plena. La primera tiene la finalidad de asegurar la eficacia de la sentencia final, también adelantar la decisión. El proceso de cognición plena, definir el derecho en conflicto, resolver la controversia. Una es provisoria, la otra es permanente, variable, inalterable, en el caso de la sentencia. Las medidas cautelares pueden adquirir firmeza con con la resolución o el auto de vista de segunda instancia. En cambio, tenemos algo más que firmeza con la sentencia firme en el proceso de conocimiento, en el proceso ordinario laboral, en el proceso abreviado, con la cosa juzgada. La santidad de la cosa juzgada debe, pues, ejecutarse en sus propios términos. La medida cautelar se concede inaudita pars. Esto significa, este término en latín significa que la medida cautelar, una vez presentada por el solicitante, el juez resuelve y si concede la medida cautelar, entonces no lo hace comunicando a la otra parte, ¿no? De que se ha presentado una solicitud de medida cautelar, porque si no estaría pues avisando y la otra parte muy bien podría pues tomar sus medidas de elusión o evasión de la medida cautelar. Es por eso que no se notifica a las partes, sino luego de trabada la medida cautelar. Y en cambio, el proceso de cognición plena es audita par. Esto es que la demanda se corre traslado a la parte demandada para que ejerza su derecho de defensa. En el proceso cautelar solamente se requiere verosimilitud, esto es un humo del derecho, un humo del buen derecho. Homus bundis iuris, ¿no? Esto es una apariencia de buen derecho. No se requiere un alto grado de probabilidad, como sí se requiere al momento de emitir una sentencia, que se requiere un alto grado de probabilidad, esto es certeza en los fundamentos de hecho y de derecho de la parte demandante. Y el proceso cautelar es un prejuzgamiento, los jueces estamos prohibidos de adelantar opinión, pero en la medida cautelar la ley nos autoriza prejuzgar, nos autoriza adelantar una opinión, ¿no? Y en el caso del proceso ordinario laboral o abreviado laboral, denominado proceso de cognición plena, el juzgamiento es el modo de cómo los jueces valoramos la prueba, con ese juicio normativo que les expliqué la otra vez, establece la regla o principio o ambos aplicar para resolver el caso concreto, realizar la operación de subsunción y establecer que la consecuencia jurídica se desencadena y resuelve el caso. Sin embargo, es interesante conocer esta sentencia del Tribunal Constitucional 1209-2006 sobre el control de constitucionalidad de las medidas cautelares. Si bien constituye un derecho para garantizar el cumplimiento de la sentencia que se dicte sobre el fondo, supone al mismo tiempo un juzgamiento en base a probabilidades. Por lo tanto, su potencial de constituirse en acto arbitrario es incluso mayor al de una sentencia que ha merecido una mayor cautela y conocimiento por parte del juez. En consecuencia, el pretender cerrar la posibilidad de un control jurisdiccional a través de los procesos constitucionales resulta en ese sentido manifiestamente incongruente con los postulados básicos del Estado democrático de derecho, entre otros
entre estos con el principio de interdicción de la arbitrariedad reconocido por nuestra propia jurisprudencia. Entonces, hay un control de constitucionalidad de las medidas cautelares, colegas, de manera pues que si el juez comete alguna arbitrariedad, algún abuso, hay esa posibilidad de recurrir a los procesos de amparo. Los procesos cautelares en la nueva Ley Procesal del Trabajo, artículo 54. A pedido de parte, todo juez puede dictar medidas cautelares antes de iniciar un proceso o dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal. Las medidas cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte, inaudita parte. Cumplidos los requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuidando que sea la más adecuada, ¿no? El principio de adecuación, para garantizar la eficacia de la pretensión principal. En consecuencia, son procedentes, además de las medidas cautelares reguladas en la nueva Ley Procesal del Trabajo, cualquier otra contemplada en el Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente. De esta para futura ejecución forzada, temporal sobre el fondo, de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no prevista en las normas procesales. Medidas especial, aquí la nueva Ley Procesal de Trabajo, colegas, establece medidas especiales para los procesos ordinarios laborales, los procesos abreviados, ¿no? Esta medida especial de reposición provisional, medida de innovar, obligación de hacer, de dar. El juez puede dictar, artículo 55, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios. Sin embargo, también puede dictarlas si el demandante cumple los siguientes requisitos. Presten atención, son 3 ellos que es importante considerarlos al momento de elaborar una solicitud cautelar a favor de su patrocinado. Haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad, ¿no? Estos son los fueros, ¿no? El fuero de maternidad, el fuero sindical, la protección al menor de edad, la protección al discapacitado. Segundo, estar gestionando la conformación de una organización sindical para aquellos casos en los cuales se despide a un dirigente sindical. Y el fundamento de la demanda es verosímil, creíble, posible de haberse podido dar, es probable. Todo ello, colegas, es importante que podamos considerar al momento de elaborar nuestro pedido cautelar. Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conserva los efectos de la medida de reposición, considerándose ejecutada la sentencia, ¿no? Sucede, colegas, que no pocas veces la sentencia con autoridad de cosa juzgada está en proceso de ejecución y piden medida cautelar. Colegas, la medida cautelar no sirve para ejecutar una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Ya cambia de nombre, ya no es medida cautelar, es medida de ejecución. Y esa medida de ejecución, colegas, se pide y se solicita y se realiza en el expediente principal, salvo que se haya emitido una sentencia de vista, y ya vamos a ver más adelante, en la que se plantea una medida cautelar, un recurso de casación, ello no impide la ejecución de la sentencia de vista, ¿no? Y de la primera instancia. Esto es importante que lo conozcan, colegas, para evitar ese tipo de errores que no pocas veces hacen quedar mal al abogado, ¿no? He visto varios casos. Bien, la asignación provisional. Colegas, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? No, si hay Doctor, alguna buenas pregunta. noches. Quería hacer Adelante. a propósito del tema que está desarrollando. Sí, en algunos casos he visto, hay una confusión inclusive con algunos colegas, cuando solicitan una medida cautelar, una provisional sobre el fondo, y a veces no se distingue con claridad las medidas para futura ejecución forzada. Ya, ¿en qué momento lo pueden pedir o no? Eso quisiera que por favor nos pueda abundar un poco más sobre eso, ese distingo, en qué momento, porque me parece no es lo mismo. El momento en que se pide es diferente, ¿no? ¿Cómo puede sustentar ustedes, por favor? La medida, sobre todo, que precisen más lo referente a las medidas para futura ejecución forzada, como dice la ley.
Bien, mire, las medidas para futura ejecución forzada es una medida cautelar que va a pretender garantizar la futura ejecución forzada. La futura ejecución forzada, ¿cuál es? ¿No? El cobro de beneficios sociales, ¿no? Está usted pretendiendo 100.000 soles y el juez probablemente le dé la razón en todos los extremos y ponga en ejecución 100.000 soles. Doctor, disculpe, eso es Entonces, cuando ya hay sentencia, ¿no? ¿Cierto? claro, cuando hay Cuando ya hay sentencia, sentencia. Entonces, ese es claro, el distingo de alguna forma lo que se tendría que tener en cuenta, ¿no? claro. Opera cuando ya Entonces, hay sentencia que por lo menos ha ido a segunda instancia, ¿no? claro. Entonces, No hay eso es lo sentencia, que estamos usted, hablando de cautelares, pues. Pero ya cuando hablamos claro, pues, de claro, sentencia, claro, claro. medida para ejecución. ¿Está bien? ¿Esa es la idea? Mire, escuche, medida para futura ejecución forzada, para futura ejecución forzada. Entonces, en el presente, ¿qué es lo que tiene usted? Presentada su demanda, nada más. Pero la futura ejecución forzada, ¿cuál es? Es el cobro de beneficios sociales. Por ejemplo, va usted a cobrar 100.000 soles, porque está demandando 100.000 soles y pongámosle el supuesto de que el juez le otorga los 100.000 soles fundada su demanda en todos los extremos. Entonces, para esa futura ejecución forzada, usted presenta una medida cautelar. ¿Cuál es esa medida cautelar? Embargo. Tiene usted que embargar, pues, una maquinaria, ¿no? A modo de secuestro, un inmueble puede embargarlo en forma de inscripción. Doctor, pero ya se le llamaría cautelar o ya no se, o para no confundirnos, ya no se debería de repente decirlo cautelar, de repente, ¿no? Digo, No, porque si no, es sí, cautelar es como que, es medida cautelar. Medida cautelar para futura ejecución forzada es su demanda que está pidiendo 100.000 soles y su medida cautelar pide el embargo en forma de inscripción del inmueble de la empresa. Esa es la medida cautelar para futura ejecución forzada. Aló, Entonces, aló. sí, ¿quedó Buenas claro? noches. Adelante, adelante. Doctor, no me he entendido bien. Quisiera un favor que, bueno, que explique. La reposición, por ejemplo, cuando se hace hay una sentencia ya que declara fundada la reposición. Entonces, cuando ya está en primera instancia, ahí es donde se interpone la medida cautelar. Mire, la reposición usted lo puede interponer conjuntamente con la demanda, inclusive usted puede interponerlo antes de la interposición de la demanda, pero lo más aconsejable es presentarlo conjuntamente con la demanda, porque ya el juez va a tener mayores pruebas, ¿no? Porque no solamente va a haber su medida cautelar y todas las pruebas que adjunta, sino también va a haber su demanda y todo lo que adjunta, ¿no? Entonces, pero si urge y merece, también puede hacerlo anticipadamente, ¿no? Y luego, que ya presentó su demanda, también puede presentar en el interín su medida cautelar, porque va en cuerda aparte, en cuaderno aparte, ¿no? Y si sale la sentencia de primera instancia, ¿qué dice el Código Procesal Civil al respecto? Que vamos a estudiarlo más adelante. Dice pues que es procedente, especialmente procedente, ¿ya? Porque ya usted pasó la valla de la verosimilitud del derecho, porque ya tiene una sentencia de primera instancia a su favor, ¿no? Entonces, si sale la sentencia de vista que le confirma la reposición, esa sentencia de vista ya se ejecuta inmediatamente, pero si ya usted tiene una medida cautelar en la que ya repuso a su patrocinado, trabajador, profesionalmente, ya, como hemos acabado de leer, se entiende pues ya ejecutada la sentencia de vista, ¿no? No obstante que se interponga casación y vaya a la Suprema, esté ahí el expediente pendiente de resolver por años, a veces eso sucede. Esperemos porque la Corte Suprema resuelva ese cuello de botella que tiene en la actualidad de gran cantidad de procesos que hace pues de que no resuelva con rapidez, ¿no? Pero mientras ello demore, su patrocinado va a estar gozando pues de su derecho de reposición, ¿no? A la estabilidad laboral, a la continuidad en el empleo. Entonces, esta es otra de las reglas particulares que establece la nueva Ley Procesal de Trabajo para los casos laborales, ¿no? Artículo 56. ¿Qué nos dice el artículo 56? De modo especial, en los procesos en los que se pretenda la reposición, el juez puede disponer la entrega de una asignación provisional mensual
cuyo monto es fijado por el juez y el cual no puede exceder de la última remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador con cargo a la compensación por tiempo de servicio. Si la sentencia firme ordena la reposición, el empleador restituye el depósito más sus intereses y en caso de ordenarse el pago de las remuneraciones devengadas se deduce la asignación percibida. Por ejemplo, un despido nulo, ¿no? Usted no quiere reponerse en el empleo, pero sí quiero que me den una asignación provisional, ¿no? Esa asignación provisional se descuenta de la compensación por tiempo de servicios y usted logra el triunfo, ¿no? Se declara inválido ese despido nulo, por tanto se ordena su reposición, entonces le van a pagar todas las remuneraciones y la compensación por tiempos de servicios que ha transcurrido durante todo el tiempo que estuvo despedido, ¿no? Entonces de ahí se compensa lo que le haya asignado provisionalmente el juez a su favor. Bien, todas estas son modalidades especiales aplicables para el caso de la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Reposición provisional y la asignación provisional. Son dos medidas especiales que ha contemplado la nueva ley. Bien, aquí es importante conocer sobre la medida de no innovar. ¿Qué sucede con la medida de no innovar? ¿Cuántas veces yo he visto, colegas, medidas que dicen, ¿no? Señor juez, yo trabajo como enfermero. Enfermero 1. Y le pido a usted que le ordene al empleador que no me mueva de esa categoría profesional. Porque hay un proceso un proceso de recategorización que considero yo que es injusto y aquí está la demanda, que estoy demandando mi pretensión que se me reconozca que soy enfermero 1 y esa es la condición que yo tengo porque he ganado un concurso, porque tengo tantos años, etcétera, ¿no? Entonces, mi medida cautelar es que el empleador no me mueva, no me cambie mi categoría de enfermero 1 porque esto corresponde a una remuneración de 3.500 soles mensuales. Si es que me recategorizan como asistente de enfermería, pierdo esa remuneración. Entonces, el status quo significa, colegas, que, y esta es una palabra en latín que significa, quo es guerra, status. Todo queda estancado, todo lo que había antes de la guerra. Status quo. Todas las situaciones de hecho y de derecho que habían antes del conflicto judicial que queden permanentes durante todo el tiempo que dure la guerra, que dure el conflicto judicial. Ese es el status quo. Esa es la medida cautelar de no innovar, que el empleador no modifique mi estatus laboral. El status quo, literalmente, en el estado en que es el estado de cosas de un determinado momento. El latinismo se usa para aludir al conjunto de condiciones que prevalecen en un momento histórico determinado y es la reducción de la fórmula diplomática in statu quo ante. En historia, el término statu quo, antes bellum, se refiere al estado de las cosas antes de la guerra, entre dos bandos. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Sí, adelante. Doctor Ruth Rodríguez. Doctor, generalmente se plantea la medida cautelar de no innovar, pero ¿qué sucede? Que a veces en el proceso, como usted conoce, pues esto demora. Entonces, esta medida cautelar que he planteado de no innovar, ¿se puede variar? ¿Y en qué plazo se puede hacer? Porque a veces, como demora, le pide de que siga, que no le saquen del trabajo, que no lo, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de eso, pues depende, no ha tardado en la notificación, yo qué sé, y lo sacaron al personal que trabaja. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede variar la medida cautelar? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Claro, la medida cautelar, si se le concede, por ejemplo, que la orden judicial es que el empleador no despida al trabajador. Si el empleador despide al trabajador, está incumpliendo con la medida cautelar. En esa misma medida, no necesita usted variar a una medida cautelar de reposición. En esa misma medida cautelar usted pide al juez que le ordene al empleador que lo reponga, porque ha violentado, ha infringido bajo apercibimiento de multa, copias a la fiscalía, porque ha incumplido con su mandato.
El mandato es, usted no despide al trabajador, sigue respetando su relación laboral hasta que termine el proceso. Si usted no No, entonces, cumple con esa medida cautelar que le ha otorgado el juez, entonces se ordenará pues todas las órdenes respectivas para lograr que se mantenga ese estado de cosas anterior al proceso judicial, ¿no? doctor, la pregunta ahí va, está de repente en proceso, todavía no salió, digamos, no le han dado la medida cautelar, está en proceso, y Ya. ya le sacaron al trabajador, ahí más me refiero. Claro, inclusive eso hasta puede significar la variación de la pretensión de la demanda, ¿no? ¿Cuántas veces, como le expliqué también en la clase anterior, usted presenta su demanda pidiendo que se declare la desnaturalización del contrato modal, del contrato de temporada, porque no hay causa objetiva, ¿no? Y que se reconozca una relación laboral a plazo indeterminado, tanto más si el demandante ya pasó el periodo de prueba. Entonces, esa es su pretensión, que se reconozca una relación laboral a plazo indeterminado, ¿no? Pero presenta usted su demanda y pocos días después se entera el empleador, le corre el traslado de la demanda y encima lo despide. Lo despide y entonces ya la pretensión tendría usted que variarla, ¿no? En la audiencia de conciliación usted puede decirle al juez, señor juez, ¿sabe qué? Hemos presentado nuestra demanda de pretensión de reconocimiento de vínculo laboral a plazo indeterminado por desnaturalización de contrato modal. Sin embargo, luego de interpuesta la demanda, lo han despedido al trabajo, ¿no? Entonces, varío mi pretensión he visto casos en los cuales los abogados, con razón, varían su pretensión a despido nulo. Al despido nulo por reclamación. Recuerden ustedes que hay una causal en la cual si usted reclama administrativa o judicialmente a su empleador y el empleador por ese motivo, como represalia, lo despide, es despido nulo. Y lo varían a despido nulo. ¿Qué consiguen con despido nulo? Que consiguen que al momento de la reposición ya no usted después pida indemnización por daños y perjuicios durante el tiempo que estuvo despedido, sino pide usted los salarios caídos, las remuneraciones dejadas de percibir, más la compensación por tiempo de servicios, y hay jurisprudencia que señala que no solamente la compensación por tiempo de servicios, sino todos los beneficios sociales demás que tendría derecho. Entonces, usted puede variar su pretensión en la audiencia, ¿no? En la audiencia de conciliación o en la audiencia única, según según la vía procesal que ha adoptado. En ese momento el juez corre traslado a la otra parte para que ejerza su derecho de defensa, inclusive hasta puede suspender la audiencia para darle un plazo para que se prepare y conteste ese extremo de variación de la pretensión, y continúa el proceso, pero ya bajo otra pretensión. Y por supuesto que la medida cautelar va a ser distinta, ¿no? Si usted primero estaba pensando poner una medida cautelar de no innovar, en este caso tiene que presentar su medida cautelar de innovar, reposición provisional. Entonces, esta es las peculiaridades que se pueden presentar en el proceso. Ahora, como les expliqué en la clase anterior también, hay dos corrientes jurisprudenciales que lamentablemente hasta ahora continúan. Pero, por ejemplo, aquí en Junín, las salas y los jueces, todos uniformemente estamos de acuerdo con el pleno del 2013, que dice pues que es posible la variación de la pretensión cuando se producen estos casos, ¿no? Pero hay un pleno del 2017, pleno jurisdiccional nacional laboral 2017, que dice que no, que solamente en la audiencia se puede hacer precisiones, aclaraciones de la pretensión, pero no variarla sustancialmente, ¿no? Entonces, depende de cómo, de cuál sea el criterio que haya en su distrito judicial, ¿no? Porque, por ejemplo, si el juez le rechaza, ¿qué tiene que hacer usted? Tendría pues ¿cómo se llama esto? Desistirse de esa demanda y presentar una nueva demanda, cuidando siempre el plazo de caducidad, colega, porque son 30 días hábiles, ¿no? Entonces, para que no se le pase el plazo, entonces inmediatamente presenta otra demanda de reposición y se desiste de esta, ¿no? No queda otra. Y es el criterio restrictivo que pueda tener en su distrito judicial, ¿no? ¿Qué significa, colegas, eso? Y esa es la crítica que hacemos los jueces, aquellos que piensan contrario a nosotros. Miren, todo el tiempo que usted pierde
presenta su demanda de reconocimiento de vínculo laboral a plazo indeterminado en el régimen laboral privado. Y lo despide. Y el juez le dice que no, que variar su petitorio significa infringir el principio de congruencia, etc. Eso se hace en los actos postulatorios. Entonces, ¿qué cosa quiere, señor juez? Que yo me desista de este proceso, todo lo que hemos caminado me desista, para luego nuevamente presentar otra demanda, todo el tiempo que eso significa, señor juez, y nuevamente reiniciar todo el proceso de cero. ¿Por qué no en este proceso nomás está el demandado? Él sabe, él va a reconocer que lo ha despedido. Claro que él va a decir que lo despedí porque se venció el contrato, ¿no? Cuando en realidad ese contrato está desnaturalizado. Entonces, seguimos en este mismo proceso, pues economía, celeridad procesal, concentración de actos procesales, señor juez, ¿no? Usted es el protagonista en el proceso laboral. Entonces, ahí viene, pues, diríamos, esa solución flexible y racional, ¿no? Algo racional, ¿no? Que es que en ese mismo proceso continuemos, pues, economía y celeridad procesal. Entonces, ese es el tema que se puede presentar en estos casos del status quo o la medida cautelar de no innovar. Bien, ahora vamos a ver los requisitos de la solicitud cautelar, 610 del Código Procesal Civil. Exponer los fundamentos de su pretensión cautelar, señalar la forma de esta, es importante, cuál es la forma en la cual se va a trabar el embargo, la solicitud cautelar. Indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación. Es importante identificar los bienes que tenga el empleador, ¿no? O la contraparte. Probablemente usted no sabe, en todo caso, pide que el empleador señale bien libre, ¿no? Para que recaiga el embargo. Ofrecer la contracautela, que básicamente siempre lo pedimos, pues simplemente una caución juratoria, esto es, ¿no? El compromiso de reparar daños y perjuicios si es que la medida cautelar causa daños irreparables a la contraparte. Y designar el órgano de auxilio judicial correspondiente, si fuera el caso, cuando se trate de persona natural, se acreditará su identificación anexando copia legalizada de su documento de identidad personal. ¿No? Usted también puede pedir embargo en forma de administración sobre la empresa. Señor juez, esta empresa va a irse a la quiebra, entonces yo quiero, antes de que desaparezcan los activos, evitar esto y que se realice un embargo en forma de administración, ¿no? En la cual las utilidades se consignen a nombre del juzgado para que vayan formando un fondo. Al momento que yo obtenga ya el triunfo definitivo, me pueda cobrar de ese fondo, porque si no, tengo el problema de que mi sentencia resultaría ilusoria, inejecutable. Bien, aquí tenemos también el contenido de la decisión cautelar, 611, el Código Procesal Civil. El juez, siempre que de lo expuesto y prueba anexada considere verosímil el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro de la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal. Siempre tiene que haber el principio de congruencia ahí. La medida solo afecta bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material o de sus sucesores. En su caso, la resolución precisará la forma, naturaleza y alcance de la contracautela. La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar será debidamente motivada bajo las sanciones motivadas. Aquí, colegas, hay una excepción. ¿Qué sucede si, con el ánimo de evitar esta medida cautelar de embargo, el empleador tiene un automóvil y lo vende, ¿no? O tiene dos empresas, ¿no? Pero que en realidad, si usted corre el velo societario, esas dos empresas pertenecen a un solo dueño. Entonces, lo ha hecho con el único fin de evadir a la justicia, de evitarse medidas cautelares, porque aquí están los bienes a nombre de la empresa A, pero el trabajador está en la planilla de la empresa B, pero en realidad ambas empresas son una sola, en el fondo. Entonces ahí usted puede utilizar la teoría del velo societario, ¿no? De correr el velo societario, indicando que se vaya al principio de primacía de la realidad
que identifique que en realidad estoy pidiendo el embargo del automóvil tal que pertenece a otra empresa que no está demandada acá, pero que en realidad forma parte del grupo empresarial, ¿no? Ahora, si usted lo demanda a todo el grupo empresarial, mejor, pues, ¿no? Para evitar que se escapen por ahí. Pero también hemos aplicado este principio de correr el velo societario para encontrar el verdadero responsable, ¿no? De la deuda laboral, del crédito laboral, para que pues no fácilmente no evada la justicia, ¿no? Y que también que en el caso, por ejemplo, ¿qué sucede si es que yo demando a A, pero en el interín A vende el negocio a B? Entonces la norma también, este se llama el principio de persecutoriedad de los beneficios sociales, ¿no? Usted puede demandar a B, el que compró el negocio, y porque yo continúo laborando para el empleador B, quien asume el activo y el pasivo de lo que compra. Si tiene pasivos laborales el vendedor, el comprador lo asume. Entonces, eso también está considerado en estas posibilidades de la decisión cautelar. Bien, entonces la característica de la medida cautelar, 612 del Código Procesal Civil, es un prejuzgamiento, es provisoria, es instrumental y variable. Usted puede variar las medidas cautelares. Si usted considera que esta medida cautelar es insuficiente o no debió plantearse, me equivoqué. Muy bien, ya señor juez, esta medida cautelar no la voy a utilizar otra. Acá está otra solicitud cautelar que sí es la que más se adecua para poder garantizar la futura ejecución forzada, para anticipar la decisión sobre el fondo, para garantizar la deuda laboral, ¿no? Entonces es variable. Es importante que se considere esta característica de la medida cautelar para que usted elabore una adecuada estrategia de defensa de su patrocinado. Bien, tenemos aquí la contracautela y discrecionalidad del juez. Artículo 613 del Código Procesal Civil. La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. La admisión de la contracautela en cuanto a su naturaleza y monto será decidida por el juez, quien podrá aceptar la ofrecida por el solicitante, graduarla, modificarla o incluso cambiarla por la que considere pertinente. La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la segunda se incluye la caución juratoria, que será ofrecida en el escrito que contiene la solicitud de medida cautelar con legalización de firma ante el secretario respectivo. También usted no quiere ir al secretario o al especialista legal a legalizar su firma, puede usted legalizarlo ante notario y eso también tiene valor. Cuando se admite la contracautela sometida a plazo, esta quedará sin efecto, al igual que las medidas cautelar, si el peticionante no la prorroga o ofrece otra de la misma naturaleza o eficacia, sin necesidad de requerimiento y dentro del tercer día de vencido el plazo, ¿no? Por ejemplo, usted puede presentar como medida cautelar una carta fianza, pero esa carta fianza tiene una vigencia. Si usted no renueva la carta fianza y presenta la nueva carta fianza renovada ante el juzgado, entonces se cae su medida cautelar. Tiene que hacerlo sin necesidad que lo requiera, ¿no? Dentro del tercer día de vencido el plazo. Tiene ese periodo para hacerlo. Luego tenemos exceptuado de contracautela. Los poderes, ahora ahí pueden haber aquí colegas que asesoren a municipios, ¿no? A procuradores. Entonces están exceptuados de la contracautela los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales, y las universidades públicas están exceptuadas de prestar contracautela. También está la parte a quien se le ha concedido auxilio judicial, ¿no? Cuántas veces nosotros podemos hacer uso del beneficio de pobreza cuando nuestro patrocinado no tiene pues, los recursos como para poder cubrir los costos y costas del proceso, ¿no? Bien, Doctor, sí, adelante. doctor, una pregunta. Las partes en este proceso del empleador y el empleado, por ejemplo, ya declaran fundada la demanda de despido, la medida cautelar, pero en este caso, como el
el que lo han repuesto al trabajo es un dirigente sindical. La empresa, por mutuo acuerdo o con consenso con el trabajador, pueden llegar a un acuerdo donde la empresa le diga, no sé qué, te vamos a seguir pagando tu sueldo, todo lo que te corresponde, pero vete a tu casa y, bueno, estás ahí y nosotros te vamos a ir cancelando, ¿no? No te vas a perjudicar en nada. Bueno, el trabajador también acepta. ¿Se estaría vulnerando algún derecho ahí cuando hay ese acuerdo, doctor? No, porque como les he explicado en las diapositivas anteriores, hay dos posibilidades, ¿no? La reposición provisional al trabajo y la asignación provisional. Pueden ser que las partes convengan en otorgarle una asignación provisional y esto es válido, ¿no? Entonces, si es que esto se lo comunican al juez, el juez homologa ese acuerdo conciliatorio en cuanto a la justicia cautelar, entonces es procedente, ¿no? Porque eso está dentro de las posibilidades de disposición de las partes. El trabajador no se va a ver perjudicado porque va a seguir recibiendo la remuneración a cual tiene derecho y está liberado de trabajar. Pero como se trata de un dirigente sindical y se supone que ha presentado un despido nulo, entonces va a tener derecho a que se le paguen todas las remuneraciones y compensación por tiempo de servicio durante el tiempo que estuvo despedido. Entonces, pero como se le está dando la asignación provisional, al momento en la cual por ejemplo, gana el proceso y se le repone ya definitivamente los 8 meses que se le pagó, se le va a descontar de esos salarios y remuneraciones caídas, ¿no? Entonces ya no va a haber necesidad del empleador de tener pues que asumir un pago con intereses y todo, ¿no? Ya lo hizo. No, en este caso, doctor, o sea, la empresa le pagó todo el tiempo que ha estado Claro, claro. despedido, sino que llegaron a un acuerdo donde le dijo, el empleador le dijo, ¿sabes qué? Continúa en tu casa y nosotros vamos a seguir pagando. O sea, para que no suba, porque había una huelga, todo eso, y para que no suba ahí a la empresa y para que no promueva así una huelga, ¿no? Entonces le han dicho, ¿sabes qué? Mejor quédate en tu casa, te vamos a seguir pagando y cosa que ha aceptado el trabajador, pues. Claro, si él acepta, está aceptando la asignación provisional. Ahora, él está libre y tiene todo el derecho de rechazar esa propuesta y pedir su reposición provisional, ¿no? Entonces, ya está dentro de sus facultades poder acogerse a una u otra medida cautelar. Eso es lo que le puedo responder respecto a este caso en particular. Bien, casos de especial procedencia, 615 del Código Procesal Civil, es procedente el pedido de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable aunque fuera impugnada. Si usted ya obtuvo, su patrocinado obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, entonces su medida cautelar es procedente inmediatamente. No obstante de que hayan interpuesto recurso de apelación y el expediente está en giro para elevarse a las salas laboral y hasta que fijen fecha de audiencia, resuelvan, etcétera, usted puede ya pedir la reposición de su patrocinado. Y es procedente de inmediato. Casos especiales de improcedencia. ¿Cuándo es improcedente? Artículo 616, no proceden medidas cautelares para futura ejecución forzada contra los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales y las universidades, ¿no? O sea, estas medidas cautelares para futura ejecución forzada, por ejemplo, los embargos, ¿no? Usted no puede embargar las cuentas corrientes de estas entidades públicas, sus bienes no pocas veces son considerados bienes de utilidad pública, entonces ellos tienen esta protección. Tampoco proceden contra bienes de particulares asignados a servicios públicos indispensables que presten los gobiernos referidos en el párrafo anterior cuando su ejecución afecta su normal desenvolvimiento. Es el caso, por ejemplo, las AFP. Las AFP son sociedades anónimas privadas, ¿no? Pero sin embargo, el Estado les ha otorgado la facultad de administrar los fondos de pensiones. Usted no puede embargar un fondo de pensión, ¿no? Son inembargables. Bien, la variación, a 617.
A pedido del titular de la medida y en cualquier estado del proceso puede variarse esta, sea modificando su forma, variando los bienes sobre los que recae o su monto, o sustituyendo el órgano de auxilio judicial. La parte afectada con la medida puede efectuar similar pedido, el que será resuelto previa citación a la otra parte. Para resolver estas solicitudes, el juez atenderá a las circunstancias particulares del caso. La decisión es apelable sin efectos suspensivos. Colega, yo quiero rápidamente contarles aquí una experiencia que tuve yo cuando ejercía la labor de abogado independiente, ¿no? Esto es hace 20 años atrás, ¿no? Se trataba de un sindicato que estaba reclamando los beneficios sociales de sus trabajadores. Hace varios años que no le pagaban la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Esto como todos sabemos, pues, es depósitos semestrales, ¿no? Y también hay una compensación por tiempo de servicio que se paga de aquellos trabajadores antiguos, ¿no? Hay que pagarles la compensación por tiempo de servicio acumulada. Entonces este sindicato se cansó, pues, de que no podían cobrar sus beneficios sociales estos trabajadores, y tuvieron la idea de plantear una medida cautelar, ¿no? Primero tenía la medida cautelar de embargo y luego demostraron ante el juez de que por más que había medida cautelar de embargo, se corría el riesgo que se pierda todo esto porque la empresa no estaba bien. Y entonces pidieron la variación de la medida cautelar a una medida cautelar de embargo en forma de administración. Y los obreros y algunos empleados de esta empresa tomaron el control, la dirección de la empresa, porque al momento en el cual se traba la medida cautelar, el juez concede la medida cautelar de embargo en forma de administración, ingresan los gerentes, cesa la gerencia designada por la junta de accionistas o el directorio de la empresa, e ingresan los auxilios judiciales, ¿no? Los órganos de administración, que son básicamente personas conocedoras del negocio, ¿no? Administradores de empresas, ingenieros, etcétera, que el demandante le indica al juez que esas personas van a gerenciar la empresa. Y tomaron el control de la empresa, colega. Y se quedaron años y años y años. Hasta ahora están, ¿no? Este es el caso de la compañía Rex, una ladrillera en la ciudad de Lima, muy conocida, ubicado ahí en San Martín, que hasta ahora sigue quemando humo ahí terriblemente los hornos para hacer ladrillo. Y los accionistas nunca lo pudieron sacar, ¿no? Hicieron varias acciones para poder desalojar a los obreros, inclusive buscaron ingresar a la empresa, a Indecopi. Indecopi les otorgó una protección, quisieron desalojar a los obreros se pusieron con sus familiares ahí, no pudo ingresar la fuerza pública, luego ellos lograron revertir en sede judicial con otro proceso, trabaron otra medida de administración, se les cayó una, pero tenían otra porque se iba generando la deuda de la Comisión por Tiempo de Servicios, y así, 5 procesos y 5 medidas cautelares de administración, intervención en forma de administración. Entonces, si les caía una, tenían 4 restantes más que mantenían el control de la empresa. Entonces, este es un ejemplo de variación de la medida cautelar de embargo sobre bienes inmuebles o muebles, y variado a la medida cautelar de intervención en forma de administración de la empresa. Luego tenemos aquí, colegas, medida anticipada, 618 del Código Procesal Civil. Además de las medidas cautelares reguladas, el juez puede adoptar medidas anticipadas destinadas a evitar un perjuicio irreparable o asegurar provisionalmente la ejecución de la sentencia definitiva. Esto es que el juez lo que está buscando es que se garantice lo que va a decidir finalmente. Y esto es importante porque también el juez puede adoptar medidas para evitar un perjuicio irreparable, ¿no? Esto es importante de señalarlo, ¿no? Por ejemplo,
usted está demandando beneficios sociales a una empresa y embarga una maquinaria muy importante para el proceso productivo. ¿Y cuál es la medida cautelar que usted pide? La de secuestro, o sea, embargo con extracción de bienes. O sea, usted quiere que esa maquinaria se retire de la empresa y lo ponga usted en un depósito. Y con eso causaría la paralización de la producción de esa empresa y consecuentemente con la quiebra o la pérdida del empleo de sus demás compañeros de trabajo. Entonces el juez puede pues tomar medidas de prevención destinadas a evitar un perjuicio irreparable, ¿no? Oiga, no, pues no, haga un embargo en forma de secuestro, pero señálele como depositario al propio empleador. Ya usted aseguró esa maquinaria. El empleador no va a poder vender esa maquinaria, pero sí le da la posibilidad que lo siga utilizando para que continúe el proceso productivo, de la cual va a salir inclusive el dinero para que al momento en el cual se le pague sus beneficios sociales tenga el empleador el dinero para poder pagarla. Entonces, el empleador será el depositario de ese bien mueble, no de esa maquinaria. Entonces, de esa manera dispone el juez. Entonces, ese es un aseguramiento provisional a la ejecución de la sentencia definitiva. Bien, entonces aquí tenemos ahora la medida cautelar genérica, 629 del Código Procesal Civil. Además de las medidas cautelares reguladas en este código y en otros dispositivos legales, se puede solicitar y conceder una no prevista. O sea, esto es un elenco abierto, colega. No es un número de clausos, o sea, no son medidas cautelares cerradas las que regula el Código Procesal Civil. Mediante este artículo 629 del Código Procesal Civil, se aprecia que las medidas cautelares son en elenco abierto. Se puede solicitar una no prevista en el Código Procesal Civil, pero que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva. Esto es lo importante. Bien, aquí tenemos la cancelación de la medida, 630 del Código Procesal Civil. Si la sentencia en primera instancia desestima la demanda, la medida cautelar queda cancelada de pleno derecho, aunque aquella hubiera sido impugnada. ¿Ah? Esto es lo que cuántas veces los trabajadores se alegran con su abogado, lo abrazan y le pagan su honorario. Gracias, señor abogado, logró usted que me repongan con la medida cautelar. Sale la sentencia, infundada la demanda y nuevamente con el peligro de perder el empleo, ¿no? Lo pueden despedir, pues, ¿no? Se cae la medida cautelar con la cancelación de la medida. 630, ¿no? Entonces, pero hay una salvación, ¿no? Ya, el 637, ¿no? El trámite de la medida. En cuanto a la salvación que les mencionaba, colegas, es que la nueva ley procesal de trabajo prevé, pues, que si usted pierde y se cae la medida cautelar, usted puede garantizar, ¿no? Hay una posibilidad de otorgar una garantía mucho más solvente que la sola caución juratoria, ¿no? Entonces, esto permite que usted pueda continuar trabajando también a criterio del juez, ¿eh? El juez también tiene que evaluar esa posibilidad de que la medida cautelar continúe, no obstante que ha perdido el proceso en primera instancia, porque está peleando en segunda instancia. Puede ser que también en la sentencia de vista revoque la de primera instancia y le conceda la reposición. Inclusive hasta puede perder usted la sentencia de vista, la reposición va en casación y en casación gana, ¿no? También puede suceder. El trámite de la medida, 637. La petición cautelar será concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada. Esto es lo que denominamos, ¿no? La medida cautelar se tramita inaudita parte, sin conocimiento de la parte afectada, en atención a la prueba anexada al pedido. Sin embargo, puede excepcionalmente conceder un plazo no mayor de 5 días para que el peticionante logre acreditar la verosimilitud del derecho que sustenta su pretensión principal. Al término de la ejecución o en acto inmediatamente posterior, se notifica al afectado, quien recién podrá personarse el proceso e interponer apelación, que será concedida sin efecto suspenso.
procede de apelación contra el auto que deniega la medida cautelar. En este caso, el demandado no será notificado y el superior absolverá el grado sin admitir la intervención alguna. Usted pide la medida cautelar de reposición provisional al momento que el especialista legal o secretario, o conocida como secretario de juzgado, ¿no? Por orden judicial, va al centro de trabajo, levanta el acta de reposición, usted se pone a trabajar y recién se entera después el empleador de que hay una medida cautelar. Y obviamente que va a recurrir a sus abogados para apelar de la medida u oponer. Aquí tenemos, colega, las medidas para futura ejecución forzada, 642, embargo. Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero, con las reservas que para este supuesto señala la ley, ¿no? Por ejemplo, puede estar determinados bienes del empleador en un depósito, ¿no? Que pertenece a un tercero. Usted puede pedir que se embarguen esos bienes. Secuestro, 643, cuando el proceso principal tiene por finalidad concretar la dilucidación del derecho de propiedad o posesión sobre determinado bien. La medida puede afectar a este con el carácter de secuestro judicial, con desposesión de su tenedor y entrega a un custodio designado por el juez. Cuando la medida tiende a asegurar el pago dispuesto en mandato ejecutivo, puede recaer en cualquier bien del deudor con el carácter de secuestro conservativo, también con desposesión y entrega al custodio. 646 del Código Procesal Civil, embargo de bien en régimen de copropiedad. Cuando el embargo recae sobre un bien sujeto a régimen de copropiedad, la afectación solo alcanza la cuota del obligado. La alícuota que le corresponde al obligado es lo que es posible de embargar. La otra parte que pertenece a un tercero no es posible de embargo. Medidas para futura ejecución forzada, seguimos, el secuestro de vehículos. El vehículo sometido a secuestro será internado en el almacén de propiedad o conducido por el propio custodio, accesible al afectado o veedor, si lo hay. El vehículo no podrá ser retirado sin orden escrita del juez de la medida. Mientras esté vigente el secuestro, no se levantará la orden de captura o de inmovilización. Acá hay un acápite adicional en este artículo, secuestro conservativo sobre bienes informáticos. En caso de que se dicte secuestro conservativo o embargo sobre soportes magnéticos, ópticos o similares, el afectado con la medida tendrá derecho a retirar la información contenida en ello, quedando a salvo las demás disposiciones y las medidas que puedan dictarse sobre bienes informáticos o sobre la información contenida en ellos. Tenemos también, colegas, bienes inembargados. Los bienes constituidos en patrimonio familiar sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 492 del Código Civil. Muchas veces los empleadores en sus casas particulares lo constituyen como patrimonio familiar para que no recaiga ningún tipo de medida cautelar, porque el patrimonio familiar, colegas, tiene como finalidad cuidar pues un bien inmueble en la cual va a albergar a la familia, ¿no? Entonces, para que ésta no se quede en la calle, ¿no? Entonces, puede constituirse patrimonio familiar, pero hay que inscribirlo en los registros públicos. Entonces, se averigua que el empleador, como persona natural, tiene un inmueble y usted quiere embargar ese inmueble porque el demandado es fulano de tal como persona natural, entonces se da con la sorpresa porque está constituido como patrimonio familiar, no puede embargar. Las prendas de estricto uso personal, libros y alimentos básicos del obligado y de sus parientes con los que conforman una unidad familiar, así como los bienes que resultan indispensables para su subsistencia. Usted no puede embargar la cocina porque de la cocina pues sirve para poder preparar los alimentos, ¿no? Los vehículos, máquinas, utensilios, herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanzas o aprendizaje del obligado. Las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores del Estado y las armas y equipos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Eso no es posible de embargar. Luego tenemos por acá las remuneraciones y pensiones. Cuando no excedan de 5 unidades de referencia procesal, el exceso es embargable hasta una tercera parte.
Entonces, por ejemplo, 2.200, hasta 2.200 no es posible de embargar, pero si es que gana más de esa cantidad, el exceso es embargable hasta una tercera parte. Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargado procederá hasta el 60% del total de los ingresos con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Las pensiones alimentarias no se pueden embargar, los bienes muebles de los templos religiosos y los sepulcros, ¿no? No son posibles de embargar. Recuerdo que a un juez pues, le pusieron una demanda de alimentos. Y nosotros los jueces pues tenemos el 80% son gastos operativos, o sea, son conceptos no remunerativos. Entonces, habían pues dos criterios, ¿no? Unos que decían que sí se puede embargar el 80% del sueldo de los magistrados, de los gastos no operativos, pero hay otros que dicen que no, como acá la norma dice remuneración. Y los gastos operativos no son remuneraciones de acuerdo a lo que indica la ley que estableció los gastos operativos, por tanto no se embargan. Pero hay otros jueces que sí, que dicen, sí, está bien, que dice que la ley dice que no tiene carácter remunerativo, pero sí hay jurisprudencia que dice que sí tiene carácter remunerativo. Les pasé yo un artículo mío sobre la remuneración de los jueces, problemáticas y propuestas de solución. Ahí se indica de que los gastos operativos, no obstante que es el 80% del ingreso de los magistrados, tiene carácter remunerativo, por tanto, afecto a este embargo, ¿no? Pobre juez que tiene pues juicio de alimento, por eso hay que cuidarse, colegas, de evitar tener juicio de alimento. Bien, seguimos entonces con el embargo en forma de depósito y secuestro, 649. Cuando el embargo en forma de depósito recae en bienes muebles del obligado, este será constituido en depositario, salvo que se negare a aceptar la designación, en cuyo caso se procederá al secuestro de los mismos, procediéndose de la manera como se indica en el párrafo siguiente. Cuando el secuestro recae en bienes muebles del obligado, estos serán depositados a orden del juzgado. En este caso, el custodio será, de preferencia, un almacén legalmente constituido, el que asume la calidad de depositario con las responsabilidades civiles y penales previstas en la ley. Asimismo, está obligado a presentar los bienes dentro del día siguiente al que la intimación del juez, sin poder invocar derecho de retención. Tratándose de dinero, joyas, piedras y metales preciosos u otros bienes similares, serán depositados en el Banco de la Nación. Hay una caja fuerte en la que se depositan estos bienes preciosos. Bien, acá tenemos el embargo en forma de inscripción. Tratándose de bienes registrados, la medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de la afectación siempre que éste resulte compatible con el título de propiedad ya inscrito. Este embargo no impide la enajenación del bien, pero el sucedor asume la carga hasta por el monto inscrito. La certificación registrada de la inscripción se agrega al expediente. Yo embargo un inmueble, aparece mi inscripción, el propietario puede vender ese inmueble, pero el que lo compra asume el embargo, ¿no? En el hipotético caso ya se va a ejecutar el embargo, tiene que responder el que compró el inmueble. Luego tenemos acá embargo en forma de retención, cuando la medida recae sobre derechos de créditos u otros bienes en posesión de terceros, cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden del juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nación. Tratándose de otros bienes, el retenedor asume las obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que él los ponga a disposición del juez. Yo estoy reclamando beneficios sociales como trabajador, pido que embarguen la cobranza que ha realizado un determinado proveedor del empresario al cual estoy demandando y lo que a él le ha cobrado que se retenga. Entonces, esto también es posible de retener. O, por ejemplo, ¿no? El empleador tiene un bien inmueble que está alquilando. Entonces pido yo al juez que retenga los arriendos que está pagando ese inquilino, ese arrendatario del empleador. Y ese dinero no vaya a las arcas del empleador, sino vaya a las arcas del Banco de la Nación a nombre del juzgado, para que vaya formándose el fondo que me va a tener que pagar más adelante, ¿no? En la medida en que yo gane el proceso, por supuesto. Bien, acá tenemos, colegas, el artículo 661,
embargo en forma de intervención en recaudación. Cuando la medida afectada a una empresa de persona natural o jurídica con la finalidad de embargar los ingresos propios de esta, el juez designará a uno o más interventores recaudadores, según el caso, para que recaben directamente los ingresos de aquí. La disposición del párrafo anterior es aplicable también a las personas jurídicas sin fines de lucro, también las asociaciones. Bueno, muchas asociaciones son empleadoras y el trabajador de esa asociación demanda pues, ¿no? a esta asociación y también se aplica el embargo en forma de intervención en recaudación. La resolución cautelar deberá precisar el nombre del interventor y la periodicidad de los informes que debe remitir al juez. Por ejemplo, ¿no? Esta asociación cobra aporte de sus asociados. Entonces usted puede intervenir esa recaudación de esos aportes que esta asociación le pide a sus asociados mensualmente para que se depositen en el Banco de la Nación a nombre del juzgado y hay un recaudador que va sacando la cuenta cuánto es lo que está reteniendo. Bien, acá tenemos el embargo en forma de intervención en información. También a esta modalidad, cuando se solicite recabar información sobre el movimiento económico de una empresa de persona natural o jurídica, el juez nombrará uno o más interventores, informadores, señalándole el lapso durante el cual deben verificar directamente la situación económica del negocio afectado y las fechas en que informarán al juez. ¿Cuántas veces el empleador dice, no tengo plata, estoy quebrado, no tengo... Y es mentira, ¿no? Y en realidad se necesita saber la información económica de esa empresa para poder asegurar una determinada, un determinado monto para cubrir, ¿no? Lo que ordena el juez en la sentencia cuando esta ya adquiere la calidad de cosa juzgada. Entonces, este embargo en forma de intervención e información es muy valioso, muy útil para poder establecer, pues, los movimientos económicos y cuál es la rentabilidad, etcétera, de la empresa. Muchas veces esta forma de embargo es previo a una forma de embargo en forma de intervención en administración de la empresa. Sobre todo he visto colegas casos grandes de sindicatos muy poderosos que enfrentan también a grandes empresas por incumplimiento de convenios colectivos, ¿no? Entonces, estamos hablando de sumas pues millonarias que le deben a los trabajadores. Y esto implica pues tener una excelente información del movimiento económico de la empresa para tomar una decisión final respecto a ella. Embargo en forma de administración de bienes, ya les expliqué con ese ejemplo que le di del caso de la ladrillera Rex. Cuando la medida recae sobre bienes fructíferos, pueden afectarse en administración con la finalidad de recaudar los frutos que producen. O sea, la rentabilidad, las ganancias que tiene esa empresa, luego de traer lo que se necesita para que continúe produciendo, las utilidades son las que se embargan, ¿no? No el capital, sino las utilidades de los frutos. Bien, las medidas 674 del Código Procesal Civil, medidas temporales sobre el fondo, excepcionalmente, por la necesidad impostergable del que pide o por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada, la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o solo en aspectos sustanciales de esta. Esta es la medida temporal sobre el fondo. Esto es una regla general que habría que aplicarlo a casos concretos, ¿no? De acuerdo a la particularidad de cada caso. Muy bien, colegas, esta es toda el tema del día de hoy, medidas cautelares, y quedo pues a sus preguntas o interrogaciones que tuvieran a bien formularme. Los escucho. Buenas noches, doctor. Adelante. Doctor, mi pregunta es, ¿cuál es el criterio que maneja el juez para fijar el monto de la contracautela? ¿Este puede ser menor al que propone la parte demandante o no? Miren, nosotros tenemos una regla ya establecida. En procesos laborales, caución juratoria. No pedimos más. Se trata de trabajadores que están pidiendo pues beneficios sociales, han perdido el empleo, entonces no le puedes pedir pues una carta a fianza. ¿No? Creo yo que basta pues con otorgarle
la caución juratoria. Ahora, si es que fuese pues un gerente, ¿no? Que está demandando una gran cantidad de dinero, pide un embargo en forma de intervención en administración, por ejemplo, entonces ahí sí ya se pide pues otro tipo de medidas cautelares o contracautelas que justifiquen y que vayan a contrapesar, a contrarrestar cualquier perjuicio irreparable que se pueda cometer al empleador. Pero en reglas generales, colega, nosotros no pedimos más que caución juratoria, ¿no? Usted en su medida cautelar, en la parte de contracautela, ¿no? Ofrezco la caución juratoria, ¿no? Me comprometo a asumir cualquier costo que pueda causar la medida cautelar que estoy trabando, y si es que esta causa daños y perjuicios al empleador. Punto, ¿no? Y legaliza su firma ante el asistente o el especialista legal. Ahora, si es que lo presenta en sala, también el secretario de sala le legaliza la firma. Porque cuántas veces la medida cautelar le declaran improcedente al trabajador. Sube en apelación y en la sala laboral le damos la razón, le otorgamos la medida cautelar al trabajador. Y ordenamos a su vez que le ofrezca la contracautela de caución juratoria y que legalice la firma ante el secretario de sala. Entonces ya legaliza la firma y ya inmediatamente pues está reponiéndose provisionalmente. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces los espero para el día miércoles 21, también a las 8 de la noche, para continuar con la siguiente clase. Buenas noches, colegas. Y aprovecho para informarles que le he pasado un artículo sobre medidas cautelares en la nueva ley de proceso de trabajo a Henry, que les va a compartir también. Y también los invito a los que quieran participar en una conferencia que voy a dictar para la Corte Superior de Justicia de Junín, una conferencia virtual, el día miércoles, pero a las 5 de la tarde, ¿no? De 5 a 6, y nosotros ya nos podemos ver, nos vamos a ver a partir de las 8 de la noche, pero si ustedes tienen tiempo, pueden inscribirse, hay un formulario de inscripción, y también van a tener derecho a un diploma virtual que les otorga la Corte Superior de Justicia de Junín, y quedan pues gratamente invitados para este curso que voy a dictar sobre el contrato administrativo de servicios, el famoso CAS. ¿Qué está pasando con el CAS en la actualidad? ¿Cómo han quedado todos aquellos que están protegidos por esta ley que les dio la estabilidad laboral? Y los nuevos CAS, ¿cuál es la situación de ellos? Todos esos temas que son interesantes conocerlos, vamos a despejarlos en esta conferencia que voy a dictar el día miércoles 21 a las 5 de la tarde, y a las 8 de la noche nos encontramos con ustedes. Muchas gracias, buenas noches con todas y con todos. Bueno, doctor Ricardo. Buenas noches, doctores. Hasta luego, gracias.